Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos. Aquí estamos en este nuevo comienzo desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Muy bien, para la fecha de grabación de este programa, como es sabido por todos y cada uno de ustedes, mis amados, estamos muy atentos a los acontecimientos en Israel. Toda la problemática que se ha suscitado frente al contexto de la Franja de Gaza, todo este ataque sorpresivo y por demás macabro en todo el sentido de la palabra, nos tiene ya durante varios días con las antenas, las antenas puestas con mucha atención a lo que pueda ocurrir y está ocurriendo allí. Nada de lo que está ocurriendo obviamente escapa a la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. Esto es lo primero que debemos tener en consideración. Sin embargo, los acontecimientos para muchos podrían pasar desapercibidos. Hay muchas personas que tal vez no tienen el más mínimo interés en conocer qué es lo que está ocurriendo allí, o apenas de oídas han podido escuchar algo. Sin embargo, repito, para todos nosotros y para el mundo entero, debe ser de especial atención y prioridad estar muy atentos a todo este acontecer. Para esta semana en Israel Casa Integral y a través de este programa de Torá al Instante, considerando, repito, los hechos, y dando secuencia a nuestro estudio de Geotorá, el estudio de la Torá desde un punto de vista geográfico, pues nos es necesario establecer cómo los pueblos a lo largo de la historia tienen un antecedente típico y muy importante, cuál es elegir un rey. Elegir un rey. Para estos tiempos en muchos países se está eligiendo un presidente, se está eligiendo un gobernador, un alcalde, un ministro, como quiera llamarse. Y así sucesivamente durante todos los tiempos vivimos épocas de elecciones. Para esas épocas de elecciones, por supuesto, aparecerán los candidatos, aparecerán todos aquellos que se presentan y que anhelan esa posición política, por supuesto, pero dentro de esa posición política muy seguramente con muchos intereses no solamente económicos, intereses desde todo punto de vista en cuanto a las organizaciones y grupos a los que puedan pertenecer. Con ocasión a lo acaecido en Israel, hemos podido escuchar cómo en la más reciente situación de fin de semana, el pueblo de Israel se ha levantado en una forma de protesta frente a su líder, al primer ministro, Benjamín Netanyahu. Lo han considerado desde muchos puntos de vista la persona no adecuada, entre otros términos que no quisiera realmente repetir. Creo que no me compete hacer esa clase de opiniones, pero ustedes están, repito, al tanto de las noticias y saben específicamente de lo que estoy hablando. Repito, esto trajo como colación a mi corazón ir a un texto, y acompáñenme por favor, en el primer libro de Samuel, y vamos a mirar el capítulo 8. Este capítulo 8 será nuestro punto de partida para esta semana,
en el que estaremos tratando el título Israel pide un rey. Pero realmente más que Israel pide un rey, realmente Israel exige tener un rey. Haciendo un poco de apreciación sobre el tema, recordemos que las naciones circunvecinas a Israel, en el tiempo de la casa de Israel, tenían a su vez un rey propio de cada nación, un rey propio de la cultura, propio de lo que era el conocimiento del pueblo. Sin embargo, Israel particularmente venía bajo la dirección directa del Padre. Adonai hablaba a través de los profetas, habló a través de Moshe, Abraham, Isaac, Jacob, sucesivamente. Adonai obró a través de sus líderes, sacando al pueblo de su condición de esclavitud, llevándolos durante 40 años por ese desierto, pasándolos por todas las circunstancias habidas y por haber, pero en medio de todo cumpliendo su promesa de que el pueblo llegase a una tierra prometida. Una tierra en la que fluye leche y miel, pero sin embargo llegar a esa tierra prometida no significaba que todo iba a ser gratuito y que todo lo iban a tener al alcance de su mano. Allí empezarían una etapa fuerte de guerra, y es allí donde se comisiona a Josué, y este será un tema que trataremos probablemente la siguiente semana, la importancia de la elección de Josué como sucesor de Moshe, y no particularmente sus hijos. ¿Se ha preguntado usted en algún momento por qué la Torá nos enseña que Moisés tiene 2 hijos? Sin embargo, de esos 2 hijos no se nos dice mucho, prácticamente desaparecen en la historia y nunca se nos dice que ellos hayan heredado o hayan podido continuar ejerciendo la labor más importante como líder de Israel, así como lo ha sido Moshe. De tal manera que en la medida que los tiempos pasan, el pueblo ahora elige y exige, repito, un rey. Primer libro de Samuel, capítulo 8, dice la palabra. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver al profeta Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyelos o constituyamos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Es interesante cuando menciona un rey que nos juzgue. ¿Por qué no indica un rey que nos lidere? Un rey que administre, un rey que ejerza autoridad con justicia. Más lo que buscan es un rey que nos juzgue. Son expresiones que debemos considerar, repito, y prestar mucha atención. Repito, para estos tiempos, en muchas naciones se están eligiendo en los diferentes programas democráticos o políticos líderes. Tenemos casos como Argentina, por ejemplo, entre otros. Están eligiendo su presidente. Y escuchando justamente las noticias de fin de semana, uno de los periodistas decía: la persona que se acercó en las votaciones en segunda vuelta en Argentina, no soy conocedor de la política en Argentina, por favor, si hay algún argentino en la pantalla, por favor, en el chat me puede corregir. Pero este candidato a la presidencia viene de ser el ministro de Economía. Y según los que conocen del tema político de Argentina, según noticias, dice, ha sido una de las peores administraciones económicas de la nación en la historia. Una de las peores tareas económicas de un ministro de Economía en la historia de esa nación. Se presenta como candidato presidencial y, curiosamente, adquiere o toma la mayoría de votos, elección democrática, para un futuro presidente. Muy bien.
Pues puestas las cartas de esta manera nos daremos cuenta que ocurre algo impresionante. El pueblo exige un líder, el pueblo exige un presidente, el pueblo exige un gobernante, el pueblo exige un rey. Pero pese a las malas administraciones, pese a las malas directivas, pese a las malas acciones propias de sus cargos, pues sería de considerarlo no apto, no elegible, no de alguna manera candidato. Pero sin embargo ocurre todo lo contrario. El pueblo elige lo que podríamos considerar lo que menos le conviene. Y esto tiene que ver con nuestra historia de semana. Israel elige y exige un rey. Continuemos en la lectura en primer libro de Samuel en el capítulo 8. Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver al profeta, y hablándole acerca de que sus hijos no estaban haciendo lo correcto, era necesario que constituyéramos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Nosotros somos la excepción. Nosotros somos dirigidos directamente por el Eterno, pero sin embargo no queremos hacerlo como a nosotros nos parece así. Busquemos un líder como todas las naciones. Pero esta circunstancia no agradó a Samuel. Esta palabra que los jueces o sus ancianos le dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Adonai. Y dijo Adonai a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que reine sobre ellos. Por favor, si usted está en la lectura conmigo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, en el verso 7, subraye por favor: no te han desechado a ti, Samuel. Me han desechado a mí, Adonai, para que no sea yo quien reine sobre ellos. De tal manera que si lo que hemos elegido es que Adonai no sea el centro de nuestra vida, si lo que hemos elegido es que Adonai no sea el centro de un gobierno, de una nación. Aquí en los Estados Unidos, en América, particularmente si ustedes escuchan, por ejemplo, el discurso de un presidente, recordarán que es muy usual en sus expresiones, al cierre de sus alocuciones, decir: God bless America, God bless America, Dios bendiga América, Dios bendiga América. Y esa frase se ha hecho tan popular que incluso en muchos de nuestros países, aunque pareciera que no suene tan cómodo, en muchos de nuestros países los presidentes latinoamericanos han aprendido de esta muletilla, God bless America, y decir ahora: Dios bendiga a tal país. La Constitución Nacional de los países, como reza en los Estados Unidos, este libro de la Constitución está dirigido, está establecido y está determinado por Dios, y bajo ese parámetro así funcionamos. Y de alguna manera en esta nación, pues de alguna manera, repito, en los Estados Unidos de América, la Constitución de este país se ha conservado, ha permanecido y no ha tenido la reforma y la contrarreforma y la renovación y la contrarrenovación y la actualización y pues mejorémosla y cambiémosla y hagámosla y subámosla y quitémosle según el gobierno de turno. No. Básicamente esta Constitución ha sido permanente y lo más importante es que sea Dios quien gobierne América. Es un principio de fe, es un principio de emuná, por lo menos es un principio. Ahora bien, ya vemos que cuando apartamos al Padre Todopoderoso de la dirección en una nación, pues las consecuencias inmediatamente estarán a la disposición. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel a todas las palabras de Adonai al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reine sobre vosotros.
Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras villas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Adonai no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz del profeta Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió a oídos de Adonai. Y Adonai dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Es impresionante e interesante la labor y la tarea. Entonces, vamos a distribuir nuestro tema esta semana de la siguiente manera. Hablaremos en principio cómo y cuál importante es elegir un líder, elegir un rey, elegir un gobierno. ¿Cuáles serían las características geotoraicas que debemos tratar? De esta manera, y acuño la frase, podremos entender el conflicto desde el punto de vista geotoraico. Maravilloso. Porque aunque muchos comentaristas de las noticias frente a los acontecimientos en Israel indican que no se trata de un tema religioso, comillas, pues evidentemente no escapa a la condición de la historia de la humanidad, en las maneras como se han repartido las tierras, en las maneras como se han entrado a controversias de fronteras, en la manera como se ha establecido el poder del uno y del otro. Y aunque pareciera que no es un tema de contexto político, como lo indican, repito, muchos comentaristas geopolíticos, ellos acuñan la frase que de estas guerras tienen que ver básicamente con un asunto de el poder y la autoridad territorial. ¿Estamos de acuerdo? No hay la menor duda al respecto. Pero el poder y la autoridad territorial que hoy los grupos armados, comillas, terroristas, exigen, no es otro que tomar el control del territorio. Tomar el control del territorio asignado a través de la Geotorá y de lo que ellos quieren apropiarse a su manera, hacer su propio gobierno y amedrentar a las naciones a través de su acción bélica terrorista y demás. Cuando buscamos entonces un líder, normalmente nos inclinamos por aquellas personas que presentan una serie de ofrecimientos, propuestas, comillas, promesas, y que tienen un muy buen sentido de la oratoria, la expresión, su lenguaje, su carisma, vamos a decirlo entre comillas, su encanto. A la gente, al pueblo pareciera ser que le encanta aquel que sube a la tarima y habla y ofrece y promete, y el pueblo ignorantemente cree y acepta todo lo que ese candidato ofrece. Esto lo hemos mencionado en muchos de los programas de Torá al Instante en meses y años anteriores, y perdónenme que tenga que repetirlo, porque si hay algo que en lo personal como pastor me avergüenza y si puedo decir me molesta por demás, es que el cuerpo ministerial, el cuerpo pastoral, la ética, el principio y el fundamento de un ministerio en la palabra se ha utilizado, manipulado
por estos líderes políticos engañosos, fraudulentos, mentirosos, mintómanos, que suben a la plataforma de un púlpito ministerial, a un lugar kadosh, a ofrecer las baratijas de sus propuestas políticas. Y peor aún, el mismo líder o el mismo pastor incide en su rebaño para que se produzcan los votos a estos candidatos a favor de, a cambio de, con el interés de. Nada de lo que estamos mencionando es ajeno, repito, a lo que ocurrió con lo que estamos leyendo en el primer libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel exigió tener un líder. Paradójicamente, para los tiempos que estamos viviendo, es importante establecer que el corazón del pueblo, estas generaciones en las que estamos viviendo, han pasado por muchas y muchas y muchas circunstancias. Han pasado por oprobio, adversidad, han oído promesas a lo largo de los años y de los años, candidato tras candidato tras candidato, y hemos visto que cada año, a cambio de mejorar las condiciones de vida de un pueblo a través de sus líderes, lo que encontramos es desprecio, lo que encontramos es cómo se degrada el valor de la vida, el principio fundamental de la familia, el principio fundamental del hogar, el matrimonio, los principios fundamentales de una sociedad, los principios fundamentales del derecho al trabajo, a la economía, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social. Todo esto año tras año viene en un declive total, y si utilizo una palabra un tanto fuerte, anarquista, al punto que nos preguntamos cómo el pueblo puede ser ignorante de elegir rey, comillas, o un líder, cuando ya conocemos de antemano su historia, su intención y su corazón. No vamos muy lejos, hermanos, porque son los temas que estamos viviendo prácticamente en todo Latinoamérica, yéndonos hacia unas tendencias totalmente contrarias al verdadero beneficio, al verdadero servicio, al verdadero concepto de lo que significa un pueblo en necesidad. Esta mentalidad, por lo tanto, hace que muchos jóvenes se descarríen absolutamente con doctrinas y con ejemplos absolutamente contrarios a lo que verdaderamente correspondería a la labor de un líder. Ayer tomábamos un tiempo de descanso de algunas de las actividades propias de Israel Casa Integral y pudimos ocuparnos de atender algunos asuntos de noticias internacionales, porque, repito, es muy importante que estemos al tanto de lo que está ocurriendo. Y pude ver algunos videos tomados en toda esta problemática de la Franja de Gaza e Israel, a niños de origen palestino, niños de 7, 8, 9, 10 años, en una entrevista de un periodista internacional, preguntándoles si se atreverían ellos como palestinos a jugar con niños israelitas. Y es impresionante las respuestas de estos niños. Dicen, nunca jamás jugaremos con ellos, porque no son de nuestra cultura, no son de nuestra religión. Nosotros hemos sido formados y en las escuelas se nos enseña que a los israelitas, a los judíos, tenemos que matarlos. Y algunos niños decían, yo los atropellaré con el vehículo, yo los voy a apuñalear, yo los voy a decapitar. Niños de 7 años formados y establecidos con una mentalidad aberrante de derramamiento de sangre. Y hago alusión a este tema entre muchas de las videos que surgen cada día de esta guerra, que realmente nos ponen en una condición de pensar qué está ocurriendo y qué puede llegar a ocurrir. En esta historia, por demás dantesca, nos damos cuenta que el mundo, en términos generales, en las naciones, aún todavía continúan viviendo un concepto antisemita, comillas, judeofóbico. Se asesinó en su casa a una mujer de una sinagoga aquí en los Estados Unidos. Se han marcado mensajes de muerte en muchos lugares donde se enseña la Torá. Se ha levantado una persecución en muchos países contra todo lo que tenga que ver con Israel, todo lo que tenga que ver con Torá. Esto no es nuevo, por supuesto.
Esto no sucede hoy, estas son las noticias de todos los días. Tienen tiempos de pausa, de tranquilidad, y repentinamente basta que alguien como que prenda un momento la cerilla y nuevamente se reaviva todo este odio judeofóbico en el mundo. Y todos sabemos perfectamente que ese odio judeofóbico solo tiene un propósito, y es odiar a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Ese es todo el problema. Ahora, en medio de todo este odio y toda esta polémica, repito, todas las naciones seremos lamentablemente afectadas. Cuando Samuel iba a ser ungido rey, nadie lograba encontrarlo. Buscaron y finalmente lo encontraron oculto en un armario. Era una persona muy humilde y no quería ocupar este cargo, que era precisamente la razón por la cual Adonai lo había elegido. La elección divina del rey David sorprendió incluso al profeta Samuel. David no era ni alto, ni fuerte, ni ancho de espaldas como sus hermanos, ni tampoco daba la apariencia de que poseía alguna virtud particularmente para enfrentarse a la guerra. Pero Adonai eligió porque conocía su corazón, no por su aspecto físico, no por su elocuencia, no por su presentación, sino que Adonai conocía su corazón. Ahora, cuando vamos a hablar acerca de la importancia de un líder, debemos entender que ese líder representa el pensamiento, el carácter, la identidad de su pueblo. La identidad de su pueblo. Es muy lamentable cómo en estos hechos y acontecimientos de Israel, la gran mayoría de naciones, presidentes, líderes mundiales, expresaron hacia Israel la noticia, o expresaron mejor el sentir de lo que había ocurrido ante la muerte de más de 1.500 personas en Israel. La manera aberrante como murieron y demás. Pero sin embargo, algunos líderes, entre ellos lamentablemente en Latinoamérica, el presidente de Colombia, dice que es algo que está bien, que no hay ningún problema, que es el sentir de un pueblo, que no hay problema. Y es impresionante cómo esa comunicación que se envía, palabras más, palabras menos, sin que se presente una expresión de calamidad frente al acontecimiento, no está mostrando el corazón del pueblo colombiano. Está mostrando el corazón de un hombre con un corazón enfermo, con un pensamiento absolutamente pervertido y con una acción totalmente indolente ante las naciones. Sin embargo, en sus discursos habla de la vida. Sin embargo, en sus discursos habla de la familia. Sin embargo, en sus elocuencias habla de la economía y la mejoría del pueblo. Pero sus hechos y sus acciones muestran todo lo contrario. Por lo tanto, cuando estamos mirando la manera de elegir un rey, de elegir un candidato, los sentimientos y las emociones no son lo importante. Aquí es donde tenemos que estar en un verdadero equilibrio. Y hoy por hoy los medios de comunicación, estas maneras de comunicarnos juegan un papel fundamental, especialmente en la mente de los jóvenes, jóvenes inexpertos, jóvenes indoctos, jóvenes que no tienen formación, ni cultura, ni formación, ni carácter para adecuadamente formar parte de una elección. Por lo tanto, la Torá se toma el tiempo, mis amados hermanos, de enseñarnos el trabajo y la preocupación que debemos tener al elegir a un rey que pueda vestir debidamente las prendas, la vestimenta, si puedo decirlo, sacerdotal, de tal manera que su santidad, de tal manera que sus acciones y decisiones verdaderamente correspondan al trabajo de un hijo elegido por Adonai. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 2, verso 2, dice, capítulo 16, verso 7, se cuenta que Hafetz Haim era un alumno de un gran rabino y líder espiritual de una comunidad. Cuando este alumno se quejó de que no era digno para tal posición, el rabino Hafetz Haim le dice:
¿A quién quieres que envíe? ¿A alguien que piensa así, que no es digno? Cuando nosotros como hijos de Adonai tenemos dignidad, tenemos identidad y tenemos carácter, debemos tener también la certeza y la seguridad de que lo que estamos haciendo lo hacemos no conforme a nuestra intención humana, sino que lo que hacemos lo hacemos con la intención y el propósito verdaderamente de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando y retomando la historia de Samuel, nos dice que sus hijos, los hijos del profeta, estaban caminando fuera del verdadero propósito de Adonai. Sin embargo, lo que hizo que pudiera ser una labor gloriosa, de honra, se convirtió en una mala acción, en un mal manejo de perversión, de corrupción, de soborno. Y por lo tanto, los jueces que estaban allí atentos, los ancianos, no querían ni podían permitir que este tipo de situaciones ocurriera. Y es así como se presenta entonces la acción de buscar la manera de elegir un rey. Hoy, ¿quién controla a quién? Yo no sé, en cada país donde tú te encuentres, en México, en Perú, en Argentina, en Colombia, en cualquiera de nuestras naciones latinoamericanas o en el exterior, en cuanto a Europa o demás, ¿quién controla las decisiones y las acciones de un líder? Porque lastimosamente cuando un líder entra a tomar ciertas posiciones de privilegio y de autoridad y rebasa aún esa propia autoridad legal y jurídica, entonces acomodará, y permítame utilizar la palabra, a los comodines, a los peones como en el ajedrez, que funcionen y laboren y actúen conforme a su liderazgo y a su pensamiento. Es una vergüenza, hermanos, hoy, repito, tener líderes en nuestros países haciendo de las suyas, por encima de todo principio jurídico, por encima de todo principio constitucional, por encima de todo principio de humanidad, por encima de todo principio, aún desde un punto de vista de la palabra. Es lamentable la ignorancia que el pueblo tiene frente a estos hechos. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, vimos cómo entonces los hijos de Samuel son evidentemente rechazados como líderes. Y es allí donde se procura la elección. Entonces los ancianos, los hombres de sabiduría, se juntan y piden que se elija adecuadamente a alguien que cumpla el requerimiento, la identidad, el carácter. Un líder que realmente pueda llevar a una nación hacia una dirección. Ese mismo líder debe tener un rey, este líder debe convertirse en un rey cuyo pensamiento sea el propósito del Padre, el pueblo, y no el pensamiento de los hombres. Constituir un rey, y hay una gran diferencia entre un rey y un juez. Observen que aquí ellos dicen, nombremos un rey para que nos juzgue. Pero es que esa no es justamente la labor de ese líder. Hay un rey para que tome una dirección, una guía, una visión, una misión, no para que juzgue. Un juez será un líder levantado igualmente por Adonai para que satisfaga la necesidad específica de juzgar en medio de una situación de crisis. Cuando las crisis se encuentran, entonces el juez determinará, establecerá los fundamentos, los principios jurídicos legales pertinentes. Pero el rey, su única labor, su única función, su tiempo será el de administrar y dirigir el propósito de un pueblo, con un gobierno que satisfaga la necesidad específica de su pueblo en medio de las crisis. Los reyes entonces establecerán un gobierno permanente y no será un gobierno burocrático buscando lo suyo propio, como nos dice en el libro de Jueces, en el capítulo 8. Ustedes recuerdan esta historia. Se le ofreció a Gedeón el trono sobre Israel. Pero este a su vez se negó diciendo, no será Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Adonai señoreará sobre vosotros. Y este es el corazón
de los jueces. Y la razón por la cual vemos y entendemos que un rey que camina sin la dirección del Padre, sin el fundamento de la palabra, sin la, voy a decirlo entre comillas, sin la doctrina del Padre y la dirección del manual de vida, seremos y serán las naciones llamadas a lamentar la situación. Es interesante porque el profeta Samuel nos muestra la importancia de orar. Saben, yo no quiero hacer tanta énfasis o referencia a lo que ocurre y ha ocurrido, porque bueno, no puedo hablar de otra nación, he vivido, soy originario de Colombia y de lo que puedo hablar de alguna manera es de lo que la idiosincrasia del pueblo colombiano vive. No puedo hablar de otra nación, pero si ustedes que me acompañan en el chat de otras naciones, por favor, qué vergüenza, qué vergüenza poder presentar a nuestros líderes por los últimos 5, 60 años, yo no sé hasta dónde llegar, en lo que estos líderes han hecho de nuestros países deshonra, han hecho de nuestras naciones una mentira completa. El pueblo, como dice la palabra, sufre estas consecuencias. Pero lo que más indigno es de todo esto, como un hombre candidato a ser líder de una nación, y voy a decirlo por favor textualmente, y por favor compréndame lo que quiero significar, de manera textual. Los países, las naciones, se representan desde un punto de vista religioso, como protestante, como cristiano desde el punto de vista católico. Y entonces aún en los libros de la constitución política de los países se dice somos un país y se hace referencia al concepto religioso. Somos un país protestante y eso determina y establece una característica doctrinal. En algunas naciones los países se identifican como países católicos, nivel 1. Y está bien, es respetable cada decisión en cada país, por favor. Pero qué vergüenza que una nación se represente con una identidad respetable, sea nivel 1, sea nivel 2, o sea Torá, pero que a su vez sus líderes hagan actos absolutamente indignos, fuera de todo principio doctrinal y fuera de todo principio de moralidad, como es acudir a brujos, hechiceros y todo tipo de barbaries del mundo de la oscuridad, en el que, repito, hacen actos total y absolutamente salidos del contorno mismo de la religión o de la fe que proclaman en sus países. Y el pueblo ignorantemente permite y avala que todo este tipo de conceptos fuera de todo sentido los puedan vivir. Amados, elegir un rey, qué tarea tan importante y qué labor más fundamental para nuestras vidas. Es tan importante como en el vínculo matrimonial cuando el varón y la varona se unen, se acercan, se establecen y se fundamentan. Hoy muchos hogares se lamentan porque el varón que tengo no es el varón adecuado, porque no es el líder, porque no es el rey, no es el hombre de autoridad, no es el hombre proveedor, no es el hombre que administra, no es el hombre que dirige. O muchos hombres hoy lamentan a su ayuda idónea o ayuda contraria porque no es la adecuada, porque esto, porque lo otro, porque aquí. Elegimos mal, elegimos emocionalmente, elegimos sentimentalmente y no permitimos la dirección del Padre en esa elección. Pero para la gloria de Hashem también, cuando venimos al proceso y pasamos por esta transición que estamos llevando, podemos ser imperfectos en muchas áreas, como lo enseñamos en los programas de matrimonios, con tus defectos y cualidades como tú no hay. Y cuando aprendemos a menguar
cuando estamos dispuestos a ser transformados, cuando estamos dispuestos a tener un cambio, cuando estamos dispuestos a generar oportunidad, entonces, en medio de tus defectos y tus cualidades, el Rey, el Eterno, Hashem, toma el control de esa situación y hoy por hoy podemos presentar hogares, matrimonios, y hombres idóneos y mujeres absolutamente idóneas, porque hemos permitido que la mano del Rey sea quien nos transforme, nos madure, como Jeremías lo indica, la mano del alfarero, que así tenga que romper la vasija, luego la reconstruye y la define específicamente para el propósito que le ha elegido. Muchos de nosotros hemos pasado por ese proceso. Y esos procesos los estamos viviendo en nuestras naciones. Sin lugar a dudas, estamos viviendo los tiempos en que nuestras naciones pasarán pruebas, adversidades, situaciones críticas adversas. Y retomando un poco y generalizando toda la historia que vamos a desarrollar esta semana, repito, si usted está muy atento a lo que está ocurriendo en Israel, sabe que no solamente se encuentra un grupo terrorista con letra H, Hamas, que se procura ser destruido, pero es el grupo terrorista Hamas con H, probablemente Hamas con J, sea aniquilado. ¿Cómo podemos permitir y cómo podemos creer que un pueblo que ha sido formado bajo el concepto de matar, aniquilar, violar, decapitar, quemar, todo aquello que se llama Israel, lo podamos eliminar de la noche a la mañana, cuando han pasado miles de años en esta situación? Y esto es importante que lo tratemos, y creo que lo hablamos la semana anterior, y permítame que lo retome, por favor, y haya claridad al tema. Muchas personas hoy creyentes en Torah, no hablo de otras organizaciones distintas a la que vivimos, la Torah. Muchas personas creyentes en Torah están criticando, juzgando lo que Israel está haciendo en este momento. Bueno, sí, pues sí, es cierto que unos hombres entraron y sí, mataron como a 1,500 personas, pero bueno, ya, está bien. Hermanos, aquí la acción que se está llevando solo tiene como propósito erradicar al máximo posible y minimizar el daño que pueda ocurrir mañana a las naciones en el mundo entero. Este grupito empezó como todo grupo con 20 o 30 revolucionarios suicidas, entre otras cosas, por efectos religiosos que han ido creciendo y se han ido multiplicando a una población inmensamente grande. Pero estos son los menos, hermanos. Estos son los principiantes. A su alrededor tenemos una infinidad de grupos de mayor calidad me refiero en el sentido armamentista, de mayor calidad en el sentido de la preparación bélica, de mayor calidad en el sentido de la aberración de sus ejércitos, que están ahí esperando que algo ocurra, y sencillamente si ese algo ocurre y disponen participar de todo este efecto, pues sin duda estaremos frente a una situación, repito, extremadamente crítica. No en vano las potencias del mundo han empezado a desplazar sus portaaviones, no en vano se están desplazando las tropas, no en vano se están llamando las reservas, no en vano se están moviendo todo tipo de armamentos. En vano no están ocurriendo como los submarinos nucleares se desplazan en este momento y todo tiene un foco: Israel. De tal manera que si no estamos apercibidos a lo que eventualmente pudiese ocurrir, repito, que no nos tome por sorpresa y que esto no es nuevo, hermanos. Esto lo vamos a ver a lo largo de esta semana, como cuando se eligió un rey llamado Saúl, el pueblo había puesto en el corazón de este hombre un liderazgo. El pueblo había puesto en este candidato una autoridad. Y vemos que en ese momento y con el paso de los días, este rey no cumplió realmente con lo que se había propuesto que debía realizar. Estas consecuencias las estamos viviendo hasta nuestros días.
Vamos a tomarnos una pequeña pausa, por favor, y regresamos en un segundo. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bueno, estaba revisando un momento aquí en el chat. Gracias a todos los hermanos que conectan con Israel Casa Integral. Shalom, hermano Walter. Bendición, un abrazo especial. Hermana Glorita, shalom. Amado pastor, buenos días para usted y para todos mis hermanos. Un abrazo cordial. Hermana Mireya Moreno, shalom. Buenos días, pastor Roberto. Amados hermanos Isi en las Naciones. Hermano Caleb, hermana Ripka, muchísimas gracias. Nos dicen aquí, shalom pastor Roberto, bendiciones y saludos desde Bucaramanga, Colombia, la ciudad bonita, gracias. Hermana Melitza Moreno, gracias, shalom desde Barranquilla, Colombia, gracias también, claro que sí. Hermana Rosita, shalom, un abrazo especial. Hermano Rodolfo, gracias pastor Roberto y a todos los hermanos de ICI en las Naciones. Que la bendición de estar en esta mañana, qué bendición estar en esta mañana en Torah al instante. Muy bien, muchas gracias. La hermana Betty Mariñas en Perú, un abrazo, shalom. Shalom, buenos días, pastor Roberto, gracias por el saludo. Virginia Flores, shalom, shalom, hermana Virginia. Alejandra Gil, shalom, bendiciones del Eterno, pastor Roberto, y para todos los hermanos conectados en esta mañana desde Itagüí, Colombia, tierra muy linda, Itagüí. Tengo hermosos recuerdos en Itagüí. Dice Alejandro García, shalom hermano Alejandro, un abrazo también para mi hermana Janet, bendiciones en el País Vasco. Buenos días, shalom a todo ICI en las Naciones, Janet y Alejandro, muy bien. Mi amado pastor Tomás Vega en Portomón, Chile, un abrazo también para ti, amado pastor, muchas gracias por acompañarnos. Palabra de J, dice, palabra de J, amén. Mariate, la hermana Mariate en Puerto Rico, shalom, buenos días, pastor Roberto y hermanos de ICI en las Naciones desde Puerto Rico, muchas gracias. Hermana Rosalma Vázquez, Boker Tod, hermana, shalom, buenos días hermanos. Virginia Flores desde City Obregón, Sonora, México, desde la ciudad de Obregón, Sonora, México, shalom. Edith Moreno, shalom mis amados hermanos. Nos invita a leer Sofonías capítulo 2, muchas gracias, claro que sí. Hermana Marcedalia, shalom, un abrazo, hermana Dali, desde Asheville, Carolina del Norte. Excelente salud, hermana Elizabeth Sagastegui, shalom, pastor Roberto y amados en las Naciones, un abrazo desde Trujillo, Perú. Fiorella Villegas, shalom, un abrazo especial, shalom, shalom, desde Lima, Perú. Bueno, y para todos los hermanos que conectan, muchas gracias. La Mami Flor, shalom, un abrazo especial también. Es interesante en el tema que estamos considerando, y espero haber llamado su atención respecto a los acontecimientos, repito, y hechos que están acaeciendo en este mismo instante en Israel. No hay duda que para muchos de nosotros que estamos en la distancia, no podemos ni medir ni dimensionar el dolor del pueblo de Israel frente a los hechos ocurridos. No cabe la menor duda, por favor entiéndanme, no cabe la menor duda de que evidentemente en cada uno de estos ataques, en cada uno de estas acciones que Israel está haciendo al bombardear muchos de los lugares, edificios y demás, no hay duda de que hay víctimas, y puedo decirlo entre comillas, inocentes de esta situación. Es la guerra, es la guerra. Es muy difícil elegir este sí, este no, este sí, este no. Definitivamente
Se está haciendo lo posible. No me cabe la menor duda, estamos frente a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. ¿Cuál es? El ejército israelí. Un ejército que camina y obra en Torá, que se está defendiendo ante una situación extremadamente lamentable. No nos cabe la menor duda que las familias que han sido víctimas de esta tragedia, un gran pueblo argentino, por ejemplo, hay mucha comunidad argentina, en aquellos kibbutz habían muchos, vivían muchas familias argentinas y de muchas naciones del mundo. No cabe la menor duda que sus corazones han sido absolutamente destrozados. Pero no solamente ha sido destrozado el corazón de estas familias, ha sido destrozado el corazón de una nación llamada Pueblo Escogido, Israel, las 12 tribus. No cabe la menor duda que esto que está ocurriendo nos afecta, repito, absoluta y directamente a todos y a cada uno de nosotros. Nuestras oraciones por aquellos dolientes afectados por esta masacre horrorosa. Lamentamos igual profundamente la pérdida de las vidas inocentes, repito, del pueblo palestino, que lastimosamente son utilizados como un escudo humano, en el que podemos perfectamente definir que estos hombres, más que buscar un beneficio, más que buscar una ideología, más que buscar un propósito como pueblo, es simplemente el propósito de la guerra, destruir a su propio pueblo. Si este pueblo se tomó los años que se ha considerado se tomaron para atacar a Israel, con un plan, comillas, casi perfecto, no hay duda que ellos también debían haber considerado que evidentemente Israel contraatacaría. Y no solamente contraatacaría, sino que vendría con todo el arsenal dispuesto a aniquilar. La pregunta es, ¿acaso estos hombres consideraron en algún momento o con algún temor la vida de sus propias familias? No, porque para ellos el morir en medio de la guerra, o el morir sacrificados, o el morir inmolados, es más que un honor para su Dios, comillas, con D minúscula, para su ídolo. De tal manera que esta situación, en el carácter bélico, en el carácter de guerra, no es, repito, para que nosotros consideremos que se está obrando inapropiadamente. Israel ha hecho todo lo posible para evitar muertes de gentes inocentes. Sin embargo, repito, esto no ha sido sencillo. Han muerto inmenso número de personas, entre ellos muchísimos niños. Qué pesar, qué dolor que gentes inocentes sean las que paguen con sus vidas las acciones de sus líderes perversos, quienes se encuentran debidamente guardados, protegidos, escondidos entre el pueblo, escondidos entre los lugares de salud, los hospitales, escondidos en las escuelas, escondidos en los túneles. Todos estos túneles, no solamente los subterráneos que tenían de 20, 30 metros, ahora sus túneles son mucho más profundos, hasta donde los misiles no alcancen a llegar. Pero todo está preparado, hermanos. Todo está preparado para que esto continúe, y probablemente no será por unos pocos días. Probablemente esta guerra que ha venido por miles de años se continúe extendiendo aún por mucho tiempo. Vamos a ir cerrando nuestra idea hoy en el tiempo de Israel elige un rey, porque vemos cómo Adonai le anuncia al profeta que le hable al pueblo y le indique lo que ha de suceder. Oye su voz, mas protestas solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Es decir, esto es crónica de una muerte anunciada, escribe el Premio Nobel de Literatura, el señor García Márquez, en uno de sus libros, Crónica de una muerte anunciada. Lo vemos aquí en palabras de Torá. Háblale a su pueblo y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. El que ustedes eligieron los va a tratar así.
Mas las protestas solamente contra ellos en el sentido de que Israel no cambiará de opinión. Así que el objetivo de Samuel simplemente es advertirles. Si Israel eligía este rumbo, Adonai quiere tomar una decisión y es informarles lo que va a ocurrir. Así que Adonai le dijo a Samuel que les mostrara cómo sería tratado, la manera indolente como serían tratados a partir de ahora, gracias al rey que ustedes eligieron. Es que, hermano, yo leo estas notas y no puedo pasar por alto lo que está ocurriendo en nuestras naciones. Hoy, muchos de aquellos que eligieron con énfasis, con alegoría, con mucho entusiasmo eligen, y hoy, apenas un año después de haber elegido, se encuentran atemorizados, aterrorizados, avergonzados. ¿Cómo pudimos elegir a semejante, comillas, diga lo que quiera, a semejante líder? ¿Cómo es que podemos elegir un líder que nos traiga al hambre, a la escasez, a la ruina, a la miseria, a la enfermedad, a la completa pobreza? ¿Cómo es que podemos elegir a un pueblo que trae a todos aquellos pervertidos, corruptos, violentos, sangrientos, y ahora los coloca en posición de jerarquía, de autoridad del pueblo? Bueno, Adonai lo estableció. La información era absolutamente certera. Era decirle al pueblo lo que pasaría dependiendo de su decisión. Y cuando Samuel le habla al pueblo todo lo que ha de ocurrir, así hará el rey que reina sobre vosotros. Adonai quería decirle a Israel que supiera que habría problemas relacionados con su decisión. Y a los ojos de Israel ellos tenían problemas que serían resueltos probablemente con un rey carnal, con un rey humano, aunque definitivamente esta no era la consideración adecuada. Tomará y seréis siervos. Los tomará y los convertirá en lo que un día fueron, sus esclavos. Los va a convertir en sus siervos. Los va a convertir en condición de la que ustedes no pueden elegir, no pueden tomar sus propias decisiones. Y hay algo importante ya para cerrar diciendo: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Y así estamos hoy en nuestros países diciendo: Padre, por favor, clamamos a ti. Por favor, toma el control de estos gobiernos. Toma el control de estos gobiernos corruptos, perversos, anarquistas, gobiernos que no traen para la familia, para la comunidad, para el pueblo, nada bueno. Estamos viviendo exactamente lo que la Torá nos enseña a través de esta narrativa maravillosa del primer libro de Samuel. Israel exige un rey. Vamos a dejarlo hasta este punto, amados hermanos. Es la introducción del tema de semana. Consideraremos esta siguiente semana la importancia de los reyes. Miraremos un poco el aspecto de todos quienes han sido y fueron reyes en Israel, teniendo en cuenta que Israel se va a dividir en dos casas. Por lo tanto, tendremos reyes en el norte, tendremos reyes en el sur, tendremos confrontaciones de reyes del norte con el sur, tendremos batallas y guerras entre el pueblo mismo de Israel. Todo lo que Adonai estableció que ocurriría está ocurriendo hasta nuestros días. Cerrando este capítulo de introducción, y para la fecha de grabación de este programa, quiero enviarle un saludo muy, pero muy especial a nuestros amados familias de Israel Casa Integral Oeste, a mi hermano Shui, a mi hermana Glorita, a mi amado hermano Rodolfo, mi hermana Rosita, esta preciosa familia, para mi hermano Miguel, para su esposa Zuli, para ustedes, para todos, para Eder, para toda su familia, toda la familia de ICE Oeste que estuvieron visitándonos durante este fin de semana. Celebramos Ketubá, tuvimos tiempo de Shabbat, tuvimos tiempo de familia, tuvimos tiempo de reunión, de compartir, de trabajar juntos en unidad, en armonía, de compartir los alimentos hasta que sobra y abunda. Gracias al Eterno, pasamos un tiempo maravillosamente extraordinario. Y por supuesto, como pastor de Israel Casa Integral, expresarle a todo Israel Casa Integral local, Cherryville, Asheville, hermanos, amados, gracias por su amor, gracias por su apoyo,
Gracias por su esfuerzo. Gracias, amados. No nos cabe la menor duda. Ayer compartíamos con mi amada esposa, la pastora Pili, cómo Israel Casa Integral Cherryville ha crecido. Ha crecido en bondad, ha crecido en misericordia. No es el número, ha crecido en calidad, ha crecido en el amor, ha crecido en el ejad. Hemos, porque tengo que incluirme, hemos crecido en la comunidad para compartir juntos en armonía y ver las gloriosas bendiciones que Adonai tiene para nosotros. Celebramos la boda, la Ketubá, de nuestros amados hermanos Miguel y Zuley. Que el Eterno les bendiga grandemente. Y gracias por el honor y el privilegio que nos concedieron como Israel Casa Integral Local de poder compartir esta honrosa bendición. Para todos mis amados, desde aquí, desde la ciudad de Cherryville, a las naciones, gracias por su tiempo, gracias por su compañía y espero que esta semana tengamos un tema maravillosamente importante, que podamos comprender todo el conflicto desde un punto de vista geotoraico. Amados, muy buen día para todos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Gracias y mañana continuaremos. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por sus buenos mensajes. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.